Bien, en esta presentación nos vamos a ocupar del conjunto de las palabras léxicas del sustantivo, que como vimos es una palabra léxica porque tiene un contenido descriptivo inherente y desde el punto de vista sintáctico es núcleo de un sintagma. Vamos a analizar los tres criterios, ¿sí? Criterio morfológico, criterio sintáctico y criterio semántico, que como dijimos anteriormente, el hecho de tomar una clasificación entre palabras léxicas y palabras funcionales implica considerar globalmente al sustantivo desde estos tres niveles y no en forma individualizada. Nos vamos a centrar sobre todo en los dos primeros, ya que, como hemos mencionado en otras clases, el criterio semántico es el criterio al que vamos a tratar con menos profundidad porque el concepto de gramática sí es un concepto restringido al nivel morfológico y sintáctico. Desde el punto de vista morfológico podemos decir que el sustantivo es una palabra variable o flexional, ¿sí? Es decir, cuando digo flexional quiero decir que tiene algunos morfemas que van cambiando, ¿sí? Esto ya lo vimos en la clase de morfología. Y dentro del criterio morfológico, el paradigma flexivo del sustantivo es género, que es inherente, ¿sí? Que sea inherente significa que no tiene morfema para género, y número, singular o plural. En este ejemplo se puede ver claramente esta cuestión del género inherente. Yo tengo la palabra esponja y no puedo suponer que esa última A es un morfema de género, porque es un sustantivo y los sustantivos no tienen morfema de género, pero sí tienen género inherente, quiere decir que las palabras tienen género. ¿Cómo me doy cuenta del género de esas palabras? Bueno, por un lado, por los elementos que la pueden rodear me dan pistas acerca del género de esa palabra. Si yo digo la esponja rota, es porque esponja es un sustantivo femenino. Si no, diría el esponjo roto, que no tendría significado. Por otro lado, también estas palabras que tienen entrada en el diccionario, ¿sí? En los diccionarios, por ejemplo, en esta breve descripción que yo les puse de la Real Academia Española, dice esponja.f. Esa F significa que es femenino, ¿sí? Por eso lo aclara, porque en realidad el género es inherente, ¿sí? No tiene morfema de género, ni femenino ni masculino, porque el género es gramatical y no biológico. Bien, en cuanto al número, nosotros sabemos que los sustantivos flexionan para número singular y número plural. En este caso tengo la palabra esponja y el plural es esponjas. Acá nuevamente retomo esta cuestión del prototipo y el grado. Si bien la mayor parte de los sustantivos flexionan para número, hay algunos que están siempre en plural y otros que están siempre singular, y eso no los hace menos sustantivos, digamos, que otros. De ahí que algunos sustantivos formen parte de la categoría de prototipos, es decir, de aquellos que cumplen con todas las características, y otros que participen de la categoría del sustantivo en un determinado grado, y por lo tanto hay algunas características que no las tienen, ¿sí? Cuando hablamos del criterio sintáctico, es un criterio que vamos a mencionar acá, lo voy a explicar brevemente, pero no lo vamos a desarrollar en profundidad porque este tema va a ser tratado en las siguientes unidades, ¿sí? Cuando hablamos del criterio sintáctico, es decir, de cómo sintácticamente funciona un sustantivo, decimos que es núcleo de un sintagma nominal, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de sintagma nominal y de núcleo, decimos que el sustantivo puede ser núcleo. Y dentro de la oración, el sustantivo tiene varias funciones. Puede ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos, aunque no es tema de esta unidad el abordaje sintáctico del sustantivo. Para empezar, con el sintagma nominal, decimos que un sustantivo puede ser núcleo de un sintagma nominal, es decir, que es la palabra, ¿sí?, sobre la cual se van a organizar otros elementos. Yo tengo el sustantivo perro y a partir del sustantivo perro puedo decir el perro peludo. El núcleo de esa construcción sintagmática es perro. Como perro es un sustantivo, ¿sí?, determina la categoría de la construcción de la que es núcleo. Por lo tanto, es un sintagma nominal el perro peludo. En el caso de la función que cumple la oración, tiene varias funciones, como ya vimos, sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, que vamos a revisar brevemente acá, solamente con ejemplos, porque van a ser tratadas en unidades posteriores. Por ejemplo, si yo digo, el perro tiene pulgas,
El sujeto es el perro y perro es el núcleo, ¿sí? Y ese núcleo es un sustantivo. Por lo tanto, el perro es un sintagma nominal que cumple la función sujeto. Si yo digo, mi tía tiene un perro está constituido, tiene un núcleo nominal que es perro. Por lo tanto, un perro, en este caso, cumple la función de objeto directo. Y ese objeto directo está constituido por un sintagma nominal cuyo núcleo es perro. Si digo, el vecino le regaló un hueso al perro, ese al perro es un objeto indirecto. Ese objeto indirecto está formado por un sintagma preposicional, que adentro tiene un sintagma nominal, cuya preposición y artículo están en contracción, y perro es el núcleo de ese sintagma nominal, es un sustantivo, y por lo tanto ese objeto indirecto está construido a partir de un sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo. Complemento agente. El hueso fue traído por el perro. El mismo caso que el anterior. La diferencia es la función que cumple. Por el perro es un sintagma preposicional que adentro tiene un sintagma nominal, que es el perro, que es el mismo que el del sujeto. Simplemente que, en este caso, por cuestiones relacionadas con la gramática, cumple función de complemento agente. Pero es el núcleo de ese complemento agente. Y acá está el perro del que hablamos. El perro peludo es Westy, el perro de mi tía Susi. Bien, criterio semántico. El criterio semántico quizá es uno de los criterios que muchos de ustedes recordarán más porque es el criterio que se aborda más seguidamente en la escuela primaria por motivos de tradición. El criterio semántico reúne a los sustantivos que denotan individuos o conjuntos de individuos que poseen un rasgo común. Generalmente se aborda dentro de la caracterización del sustantivo desde un punto de vista semántico una clasificación en sustantivos propios, ¿sí? Por ejemplo los nombres propios, o comunes. Y se hace una subclasificación en contables, no contables, singulares y colectivos, concretos y abstractos, y pluralia tantum y singularia tantum. Por ejemplo, como sustantivos propios tenemos los nombres propios como Juan. Como sustantivos comunes tenemos cualquier sustantivo común como perro, que es la palabra que veníamos analizando antes. Después tenemos los contables y los no contables, es decir, aquellos que se pueden medir y aquellos que no. Libro o agua dentro de los no contables. Después tenemos los singulares, los que mencionan un solo objeto como pez, o los que mencionan algo que tiene idea de colectivo, por ejemplo arboleda, o sea, un conjunto de muchos árboles. Después tenemos la diferencia entre concretos y abstractos. Concretos vendrían a ser aquellos que pueden materializarse, por ejemplo, casa, y abstractos, aquellos que hacen referencia a cuestiones que escapan a la índole material, por ejemplo, emoción. Después tenemos los pluralia tantum, ¿sí? Que son sustantivos que solo se enuncian en plural, y después tenemos los singularia tantum, que son aquellos sustantivos que solo se enuncian en singular.